te dice, alerta, estás perdiendo el control, necesitas retomarlo. Entonces, primero tenemos que definir qué es el control y por qué es el ansia o por qué tenemos ansias de tener un control en lo que manejamos. Primero vamos a definir ese concepto y en la Real Academia Española, si tú buscas ese concepto, es un tanto frío ese concepto. Control básicamente dice que es comprobación, inspección, fiscalización, intervención, dominio, mando o preponderancia. Realmente es un concepto que se queda un poco corto para lo que queremos nosotros como emprendedores o como personas que dirigimos un negocio seguir, ¿verdad? Entonces me puse a estudiar otro poquito más y busqué unos libros que tenía ahí, libros de la universidad, ¿verdad? Y encontré en el libro de los padres de la administración moderna, dice que el control es el proceso de medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se han cumplido los objetivos y los planes ideados para alcanzarlos. Ese es el concepto más académico, si quieres decirlo así. Este concepto me gusta mucho más porque está hablando de planes, está hablando de medir, está hablando de poder ir buscando la ruta de cómo alcanzar ciertos objetivos. Entonces, este proceso de control tiene 3 pasos, según también Harold Kuntz y Hels Weinrich. Dice, el primero es establecer normas, establecer parámetros, puntos en los cuales vamos a poder ir. ¿Qué vamos a hacer medir ya que tenemos parámetros? Pues medirlos, es el paso número 2, puntos de control. Eso vas a necesitar tú. Cada vez que tengas normas o políticas, vas a necesitar puntos de control para saber dónde te estás desviando y dónde no. Y ahí es donde viene el paso número 3, que es corrección de las variaciones respecto a las normas que estableciste. Si tú pusiste un punto de control y resulta que ves que te estás desviando, entonces es ahí donde corriges y vas, o bien puede ser que esa corrección te esté llevando a nuevos objetivos. Eso es importante también. Prácticamente que estamos hablando que este es un proceso que está vivo, no es algo que esté muy rígido, sino algo que puedes ir modificando. Tú como buen administrador, como buen amo de los números lo que vas a hacer es empezar a encontrar esos puntos y si es necesario, pues los modificas y luego en el camino, si es necesario, pues los modificas para llegar a tu objetivo, que es el fin que te planteaste. Entonces, el control como parte del proceso administrativo, ya sabes que el proceso administrativo tiene 4 partes, algunos dicen que tienen 5 partes, y el primero es planeación, el siguiente es organización, el tercero es dirección y el cuarto es control. Algunos entre organización y dirección ponen uno intermedio que es integración de personal, pero yo creería que en la organización ya estás incluyendo a las personas. O sea, planeación, organización, dirección y control es el proceso administrativo y como es el control es parte fundamental de este proceso de administración de tu negocio o de tus proyectos, no importa qué tipo de proyectos. Pero, ¿por qué deseamos tener ese control? ¿Qué es lo que las personas necesitamos o por qué necesitamos tener un control sobre lo que estamos elaborando, sobre nuestro proyecto, sobre lo que estamos haciendo? Y es que básicamente nuestro cerebro busca evitar momentos de incertidumbre. Nuestro cerebro tiene recuerdos y sabe que si pierdes el control vas a empezar a tener incertidumbre y eso va a interferir con tus emociones y con tu sensación de seguridad. Por eso es de que tu cerebro va a buscar mantener el control. Deseamos tener bajo nuestro dominio todo lo que nos rodea. Básicamente el cerebro usa mecanismos de defensa y es ahí donde empieza el estrés. Si tú sientes estrés por algo, básicamente es porque estás perdiendo el control de la situación y es un mecanismo de defensa que tu cerebro te dice, alerta, estás perdiendo el control, necesitas retomarlo. Entonces, cuando sientas estrés, recuerda que es un mecanismo del control, mecanismo de protección, mecanismo de defensa que el mismo cerebro te está poniendo para poder seguir con tus actividades, teniendo tú el dominio de esa situación. Pero también el exceso de control es malo. Es malo tener un exceso de control o querer tener un exceso de control es malo porque eso también te puede quitar la paz. O sea, si vives estresado todo el tiempo o estresada todo el tiempo, vas a empezar a vivir sin paz y entonces ahí te empieza a dar estrés, como lo comentábamos, te va a dar miedo, te va a llevar al exceso del perfeccionismo y también te va a dar ansiedad.
Entonces es importante poder mantener el control, poder tener mecanismos. Vamos a recapitular esto hasta donde vamos. Y es que primero es que necesitamos tener un control, poner metas, trazar también puntos de control y que no sea en exceso para no sufrir exceso de estrés. Y Charles Forbes decía lo siguiente: si usted no controla su negocio, el descontrol lo descontrolará a usted. ¿Qué significa? Que el control nos va a servir precisamente para que no nos empiece a dominar esa falta de control. Y es ahí donde encaja mucho con lo que digo en esta página, varias veces lo he comentado, y es que a medida que tú te vuelvas el amo de tus números, a medida que tú empieces a tomar conciencia de lo que necesitas controlar, lo que necesitas saber, con el tiempo te vas a dar cuenta que ya ni siquiera necesitas pensar en esos datos, ni siquiera necesitas pensar en esos números, porque lo tienes controlados, los tienes ya en lugares, en archivos, los tienes ya identificados, y entonces tu mente, en lugar de estar pensando todo el tiempo cuánto debo, cuándo tengo que pagar, a quién le tengo que cobrar, pues básicamente está todo controlado, tienes objetivos y tu mente empieza a dedicarse a otras cosas, ponerse nuevos objetivos, ponerse nuevos retos y también a cosas personales. También se vale a que tu mente se despeje para pensar en las cosas que realmente importan, que es tener una mejor calidad de vida, compartir con tu familia, tener nuevos proyectos.